Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos entrado ya en la quinta y última semana de Cuaresma, la así llamada Semana de Pasión. De hecho, la liturgia ya prevé que se utilicen los prefacios de la Pasión de Cristo, como para concentrarnos ahora sí en la Pasión del Señor, en el misterio de su pasión y muerte. Conforme con este recuerdo de la pasión, la Iglesia refleja mayor austeridad también en la liturgia. Aunque los investigadores no se ponen totalmente de acuerdo para explicar por qué o cuándo nació la costumbre de cubrir más bien las imágenes de los templos, lo que sí sabemos es la razón simbólica. La Iglesia cubre sus imágenes para que la atención de los fieles se concentre exclusivamente en la cruz. Y de alguna manera es también como signo de duelo. La esposa, que es la Iglesia, está como en duelo por la pasión del esposo. Parece quizá un poco inexplicable que se cubra también la cruz, pero la razón es la misma. Antiguamente la cruz era muy rica, con piedras preciosas. Eran cruces de oro y con gemas o piedras muy preciosas. Y entonces pues empezaron a cubrirse también esas cruces para resaltar un poco la cruz misma, el leño de la cruz, la cruz desnuda, que como sabemos en el Viernes Santo, el crucifijo que se adora es un crucifijo sumamente austero y no una cruz gemada o adornada. Y con estas consideraciones, todos los evangelios que se leen esta semana adquieren un relieve, un colorido, una tonalidad particular. Hoy, martes de la quinta semana, la disputa entre los fariseos y Jesús. Jesús que los acusa nominalmente. Van a morir en su pecado. Y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y ellos seguían entendiendo las cosas de manera alrevesada. Pensaban que hablaba de que se iba a suicidar o algo por el estilo. Pero Jesús estaba hablando, evidentemente, de la realidad más profunda, del reino de los cielos, que es de lo que había venido hablando y predicando desde que comenzó su correría apostólica 3 años antes, anunciando la conversión y la invitación al reino de los cielos. Lo van a acusar de muchas cosas a Jesús. Lo acusan de ser samaritano, lo acusan de tener un demonio, lo acusan de ser un ignorante, insultándolo como un galileo, un pueblerino. Y de todas estas acusaciones Jesús se defiende y habla de su identidad. Él es el Hijo de Dios y ellos no entendían que llamaba a Dios a su Padre, pero que lo iban a entender cuando se ha levantado el Hijo del Hombre. Entonces entenderán que yo soy. Es una frase enigmática, pero que luego se cumplió cuando Jesús fue enarbolado en el tronco, en el leño de la cruz, alzado. Y ahí fue el momento del juicio del Padre sobre el mundo. Este es el juicio de Dios Padre sobre el mundo, que está más dispuesto, prefiere el Padre
que su Hijo muera antes que destruir el mundo, antes que aniquilar a la humanidad. Una aniquilación que hubiera nacido, como decirlo así, de la ira, del deseo de venganza, de la prepotencia. Pero Dios no es prepotente, no es un atropellador, no es alguien que utiliza su poder para humillar a los demás, sino que utiliza siempre recatadamente, con la intención de corregir, con comedimiento lo utiliza, para que la gente se convierta, para que crean. No se puede, como dicen ciertos refranes o expresiones de sabiduría, no se puede curar el mal con el mal. No se puede aventajar uno a otro haciéndonos daño. En estas tristes luchas, decía San Basilio, es más miserable el que vence, puesto que sale de ellas con un mayor pecado. Si Dios venciera a sus adversarios, o hubiera querido vencer a los adversarios de su Hijo con la ira, con su omnipotencia, destruyéndolos, habría salido más miserable de esa batalla, por la desproporción también entre los agresores y el agredido. La fuerza que tiene Dios es incomparablemente superior a la de los hombres. Y prefiere Dios no utilizar su fuerza antes que cometer un atropello. Hay que ahogar el mal. Nuestro Señor Jesucristo alude aquí a la cruz. ¿Cómo se ahoga el mal? ¿Cómo se destruye el pecado en el mundo? Con la cruz. San Basilio habla de que hay que ahogar el mal en su cuna, en cuanto está chiquito, arrojando del alma la ira por todos los medios posibles. Y Jesús quiso vencer el mal desde su cuna, en aquellos primeros maderos o leños del pesebre, y luego convirtiendo simbólicamente esos maderos, esa leña del pesebre, en una nueva cuna, en la cruz, que con imágenes bellísimas los poetas que han cantado la Pasión de Cristo han imaginado que esa cruz fue la última cuna de Cristo, donde quedó acunado, donde quedó reposando para dormir el sueño de la muerte. Pues en esa cuna, o en esa cruz, es donde Cristo, enalzado entre el cielo y la tierra, como una especie de bandera o de estandarte, mostró quién es verdaderamente Él, el Hijo del Eterno Padre. Con palabras claras lo dice en el Evangelio que hoy se proclama de este martes de la quinta semana. Cuando alcen al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me mostró, esto hablo. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y es llamativo el final de este pasaje del Evangelio que se proclama hoy, porque apunta el evangelista. Después de haber hablado estas cosas, muchos creyeron en Él. Bastó que hablase con esta verdad para que muchos creyeran en Él. En efecto, después de haber meditado con sinceridad, con profundidad, quién es verdaderamente Dios, y al ver cómo se comportaba Jesús, llegaron pues a esta inevitable conclusión: este tiene que ser el Hijo de Dios, porque en todo lo que hace se comporta como Dios mismo. Es la misma conclusión a la que queremos llegar nosotros, a la que hemos llegado. Creemos en el Hijo de Dios porque su vida refleja lo que nosotros quizá a veces sin mucha claridad, pero lo que barruntamos, lo que intuimos que debe ser Dios. Este Dios omnipotente y misericordioso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración.
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.